Dice la palabra del Señor en el Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor ha sido bueno. Cada día el Señor nos provee. El Señor está viendo cada una de tus necesidades y de mis necesidades. El Señor no nos falla. Es grande en su misericordia. Y hoy nos trae un mensaje fresco para nuestras mentes y nuestros corazones. Pongamos mucha atención. Pero primero, alabémosle al Señor con este canto tan hermoso que a continuación vamos a entonar. Aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta noche hemos estado adorando a Dios por lo que Él es, alabándolo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro para la gloria de su nombre.
Y ahora vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la meditación de su palabra. En estos cultos de los miércoles hemos estado estudiando el libro de los Salmos. Hemos avanzado hasta el Salmo capítulo 7. Y esta noche nos correspondería analizar del verso 3 al verso 6. Recordemos que el contexto de este salmo nos dice que David, siendo un buen hombre, un general del ejército de Saúl, había despertado los celos del rey Saúl y el rey Saúl lo buscaba para matarlo. David era inocente, David no había pecado contra Dios, David no había pecado contra el rey, David no había pecado contra el pueblo. David había dado grandes victorias al ejército de Israel y todo el pueblo estaba siendo bendecido por las acciones de David o por cómo Dios estaba bendiciendo a David. Pero esto despertó los celos fúricos de Saúl y Saúl quería matarlo. Así que David eleva una oración y David le dice a Dios en esa oración: Señor, si yo he hecho esto, entonces está bien que el enemigo me alcance. Pero Señor, si yo no he hecho nada malo, por favor, líbrame. Vamos a leerlo entonces del verso 3 al verso 6 del Salmo capítulo 7. Dice la palabra del Señor: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que tú mandaste. Para analizar este texto, que lo vamos a llamar devolviendo bien por mal, lo vamos a hacer en 3 puntos. El punto número 1 es bienaventurados, el segundo punto es tenemos que amarlos y el tercer punto es que ya hubo un juicio para quienes nos ofendieron. Antes de empezar con el primer punto, quiero recordar la similitud que hay con la vida del Señor Jesucristo. Dios, en su eterna misericordia y en su amor, decidió visitar al hombre. Quiso abrazar al hombre con brazos de hombre y hablarle al hombre con voz de hombre. Así que se revistió de humanidad. Y al revestirse de humanidad en la persona del Señor Jesús, empezó a predicar el evangelio, un evangelio de buenas nuevas, un evangelio de perdón, un evangelio de amor, un evangelio de misericordia, un evangelio de poder. Pero despertó los celos de los líderes políticos religiosos de aquel momento, y ellos, en lugar de estar agradecidos por los bienes que estaba haciéndole al pueblo, pues había hecho sanidades maravillosas, había devuelto la vista a los ciegos, levantado a los paralíticos, había libertado a algunos de espíritus inmundos, había resucitado a otros de entre los muertos. Estos más bien se molestaron mucho y estaban planeando matarle. Esto lo que nos indica es la capacidad que tiene el hombre de ser mal. La maldad del hombre parece que no tiene fin, que no tiene término, y es capaz o fue capaz de querer llevar a Dios mismo a una cruz para matarlo allí. Pero no podemos tampoco juzgar tan severamente a otros que han sido tan pecadores como nosotros, porque la palabra del Señor también nos recuerda, y permítanme leerles el texto de Tito capítulo 3 verso 3. Tito capítulo 3 verso 3, porque dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, estamos en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto éramos, esto fuimos en otro tiempo. Gracias al Señor,
por el perdón de sus pecados, por la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario, y que al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora somos hijos de Dios. En el tema de esta noche, devolviendo bien por mal, el primer punto entonces es bienaventurados, bienaventurados. Y para esto vamos a tomar unos versículos de Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. En la vida de David, David tuvo oportunidad de haber matado a Saúl cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Y Saúl le pagó con bien y no con mal. Le devolvió bien y no mal. Era su enemigo. Pudo haber terminado la disputa y así dejar de huir. Pero David dijo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, y dejó la venganza al Señor. Esta fue la actitud que tuvo David, y la gente no lo entendía. Los que estaban con él no lo entendían. Pero David sabía que esto era lo bueno, que esto era lo justo, que esto era agradable delante de Dios. Y este pensamiento no cambia, más bien el Señor Jesús lo refuerza en las bienaventuranzas, en lo que es el Sermón del Monte. Y ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 10 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando el cristiano quiere hacer la obra de Dios, cuando el cristiano sirve a su Señor, se entrega, se niega al yo, se presenta en sacrificio vivo y se levanta cada día para buscar el reino de Dios y su justicia, los que se van a ver favorecidos son los otros hombres, porque el creyente les va a llevar el mensaje de vida eterna, les va a llevar el mensaje de salvación, les va a guiar con el consejo de la palabra de Dios. Y si el Señor en su misericordia pues nos ha dado algunas bendiciones materiales, hasta las compartimos con estas personas. Si tienen alguna necesidad porque están enfermos, oramos por ellos y vemos cómo Dios también hace milagros. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gente a veces paga con mal. Estas personas que tal vez han recibido bendiciones pagan con mal, pagan con señalamientos, pagan sentando en silla de escarnecedores y buscando los defectos que los cristianos tienen. Y por cierto, no tienen que buscar mucho, porque como somos humanos, pues todos, aún los hijos de Dios, estamos con bastantes defectos en nuestra vida y somos una obra en progreso del Espíritu Santo en nuestra santificación. Y dicen y empiezan a decir mentiras. Ahora, hay algunos que se hacen llamar creyentes que cometen pecados bastante terribles, que son dignos de señalar y dignos de condenar, y que están tomando el nombre de Dios en vano. Y si son hijos de Dios, van a ser disciplinados por el Señor, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O aparentemente es que no son hijos de Dios, porque no vemos a alguien que, siendo hijo de Dios, se atreva a blasfemar contra el Señor. Ahí vemos el ejemplo de Judas. Judas estaba con los 12, pero al final entendemos que no era parte de ellos, porque se atrevió a traicionar al Señor Jesucristo, a vender al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y entonces tenemos aquí que dice bienaventurados, o felices, o dichosos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo vamos a ser felices y dichosos si cuando nos critican nos duele? Cuando nos señalan nos afligen. Bueno, la Biblia dice que somos bienaventurados. ¿Pero en qué consiste la bienaventuranza? Bueno, lo dice el versículo 12. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón o vuestra recompensa o vuestra corona o vuestro pago es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No podemos, hermanos, servir a Dios, hacer bienes y no esperar males en este mundo. Lo que estaríamos equivocando es tratando de defendernos nosotros, tratando de vengarnos nosotros, o tratando de empezar a murmurar de los caminos de Dios simple y sencillamente porque no nos sentimos comprendidos. No estamos aquí para recibir el aplauso de la gente. Estamos acá para amar a aquellas personas por las cuales el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, y la manera de amarles es predicándoles el Evangelio, aunque por ello vayamos a tener dificultades, aunque por ello vayamos a ser señalados, o como pasa en otros lugares del mundo, aunque por ello vayamos a tener que dar la vida. Hoy la iglesia necesita manifestarse, manifestar que por cada vez que es ofendida, por cada vez que es insultada, por cada vez que es señalada, el cristiano siempre va a mostrar amor, respeto, cariño y un mensaje de vida eterna en favor de todas esas personas, porque a todas leguas están mostrando cuánto necesitan al Señor Jesucristo. El segundo punto es: tenemos que amarlos. David, habíamos dicho anteriormente, tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y haberle dado muerte, pero David no lo hizo. Y nos llama la atención, porque David, aunque tenía mucho temor de Dios, David no tenía el Espíritu Santo morando en él. Esto es una enorme diferencia con los creyentes, porque todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Este Espíritu Santo está haciendo una obra de perfección, de madurez en cada uno, y a través de la palabra del Señor está renovando nuestras mentes para que tengamos la mente de Cristo y podamos reaccionar en las diferentes circunstancias de nuestra vida como el Señor Jesucristo reaccionaría. También nos ha dado la capacidad de poder obedecer los consejos de Dios, que para nosotros como cristianos no son consejos, son mandatos, porque quien los está dando es el creador de los cielos y la tierra, y el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Así que todo lo que el Señor diga tenemos que tomarlo como una orden. Y en este segundo punto, tenemos que amarlos, hablando de estas personas que les hemos dado bien y nos están pagando con mal. Lo decimos porque la palabra del Señor lo enseña. En Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo capítulo 5, verso 38. Empieza diciendo ahí el texto: ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ser un llamado a la justicia. Si una persona hace algo malo, pues tiene que recibir el mismo daño que él cometió. Pero el Señor Jesús quiere llevar a su iglesia a una posición diferente, a una posición no de venganza, sino una posición de amor. Y dice el verso 39, pero yo os digo, el Señor Jesús nos dice, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no presentemos batalla. Si nos ofendió una vez y posiblemente nos va a ofender una vez más, pues aceptemos que eso puede suceder y no digamos nada. Dice el verso 40,
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, no seamos causa de conflicto. No seamos causa de tropiezo. Porque estas personas, cuando reconozcan el mal que han hecho, el Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio, nuestra actitud será un testimonio para la vida de ellos. Y se van a dar cuenta que sí hay cristianos, sí hay personas que viven como cristianos, sí saben que usted, mi querido hermano, si practica este mandato del Señor, es un cristiano, es un verdadero cristiano, es una luz en el mundo, es una sal en la tierra, y posiblemente esta persona que le ha ofendido, que le ha dañado, que le ha afligido, vaya a llegar a los pies de Cristo en salvación. Dice el versículo 43, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, una afirmación nuevamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor no nos está pidiendo algo que sea imposible para nosotros. El Señor nunca nos va a pedir algo que sea imposible para nosotros. Hoy el Señor da este mandamiento, mas yo os digo que améis a los enemigos, es porque nos ha dado la capacidad de hacerlo. Porque dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahora tenemos el amor de Dios. Y este amor puede servir no solamente para amar a quienes nos aman, sino para amar a quienes no nos aman, para amar a quienes nos odian, para amar a quienes nos han hecho daño. Y es posible. Y no solamente es posible, sino que estamos llamados a hacerlo, porque el Señor me lo está pidiendo. Y si el Señor me lo está pidiendo, entonces con humildad nos vamos a someter y vamos a decirle: Señor, lo que estás pidiendo es difícil. Señor, lo que estás pidiendo es sumamente difícil. Pero si tú me lo pides, Señor, yo lo voy a hacer. Por amor a ti, Señor, yo lo voy a hacer. Prepara mi corazón para que pueda amar sin hipocresía, para que pueda ser sincero con las demás personas y pueda darles el amor tuyo. Ama tú a mis enemigos a través mío, Señor. Ámalos con la esperanza de que se arrepientan y de que ellos puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Punto 3. Ya hubo un juicio para quienes nos ofendieron. David había sido ofendido por Saúl. David tuvo que dejar la comodidad de su casa, dejar a su esposa para salir huyendo. Los padres de David también tuvieron que salir huyendo e irse a encontrar con David, y David tuvo que irlos a dejar a un reino lejano para que estuviesen cuidados y no tuviesen que pasar ningún tipo de aflicción. Todos los que estaban cerca de David estaban sufriendo. David había sido ofendido. Saúl merecía un enorme castigo, si nos vemos o lo ponemos desde el punto de vista muy humano, por lo que le estaba haciendo David. Pero también sabemos cómo terminó Saúl. Saúl terminó muerto en batalla. Por otro lado, David, siendo ya rey, también él ofendió.
tomó a una mujer que no era su esposa, la mujer quedó embarazada y luego, para ocultar el pecado, mandó a traer al marido de la mujer para fingir que el hijo que iba a nacer era del marido. Y como el marido, por fidelidad a David y fidelidad a todos los que estaban allá en la batalla, no quiso estar con su esposa, entonces David lo mandó a matar. David también ofendió. En este momento, Saúl y David están en un mismo nivel. La diferencia es que David se arrepintió. David confesó su pecado, y aunque este pecado le trajo consecuencias, Dios recibió ese arrepentimiento de David y le perdonó. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque sabemos que muchas personas nos pueden haber ofendido. A lo largo de la vida miramos hacia atrás y nos damos cuenta que tenemos tal vez muchas raíces de amargura, muchas heridas que no han cicatrizado a lo largo del tiempo por personas que nos ofendieron, por personas que nos dañaron, por personas que nos humillaron o que nos robaron o que nos hicieron algún tipo de daño, algunos daños bastante terribles. Pero somos poco para acordarnos de los daños que también nosotros le causamos a otro. ¿Qué pasa cuando fuimos nosotros quienes ofendimos, quienes dañamos? ¿Qué pasa cuando hay personas que tienen raíces de amargura por culpa nuestra? Si vamos a ser justos y si vamos a hablar de una justicia humana, tenemos que entender que así como nosotros hemos sido ofendidos, también nosotros ofendimos a otros. Que así como nosotros nos han dado en una mejilla y nos han dado en la otra, también hubo momentos en que nosotros también golpeamos a otros y los ofendimos y los humillamos. La diferencia está en que el Señor en su misericordia nos habló como les habla a todos, y nosotros escuchamos su voz y hemos venido a Él, y el Señor nos guió al arrepentimiento y recibimos a Cristo en salvación, y ahora somos nuevas criaturas. Pero a veces como creyentes seguimos como en un estado de yo nunca he hecho nada malo, pero todo el mundo me hace males a mí. Tenemos que recordar que también nosotros hemos sido pecadores y que no debemos de juzgar a los demás, o al menos no podemos juzgarlos sacándonos a nosotros mismos de la ecuación. Que si señalamos a alguien, tengamos cuidado que con eso que lo estamos señalando no nos estamos acusando a nosotros mismos. El Señor dice que con la misma vara con que medimos, nos van a medir. Así que entendiendo esto, entendamos que el Señor no es que pasa por alto el pecado, que no le importa el daño que nos hicieron o el daño que hicimos, sino que ya hubo un juicio. Hubo un juicio contra el pecador, hubo un juicio contra el pecado, hubo un primer juicio. Y ese juicio sucedió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús recibió el pago por las ofensas que me hayan hecho, por los golpes que me hayan dado, por las humillaciones que haya recibido, por todo lo malo que haya sufrido por alguna persona o de muchas personas. El Señor Jesús ya recibió el castigo de esas personas. El Señor ya recibió el juicio de esas personas y el Señor ya recibió la condenación de esas personas. De manera que si ya el juicio de esas personas se dio en la cruz del Calvario, sería injusto de mi parte tener que seguirlas juzgando o seguirlas señalando. Si ya el Señor Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario como murió por mí, perdonó sus pecados como me perdonó a mí, recibiendo el castigo de todos los pecados, entonces a mí lo que me corresponde contra mis enemigos es perdonarlos en el nombre de Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, estoy no solamente llamado, sino que estoy obligado a perdonar a mis enemigos, a mis ofensores, a mis detractores, aunque esos enemigos estén presentes ahora mismo, aunque esos enemigos quieran hacerme la vida imposible o quieran hacerle a usted la vida imposible.
Veamos lo que dice en la profecía de Isaías 53 sobre lo que el Señor pagó en esa cruz del Calvario, en ese juicio de la cruz del Calvario, por esas personas que nos ofendieron. Dice el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero darle una vez más lectura a ese verso 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No solamente por quienes nos ofendieron, sino por todas las ofensas que nosotros hemos hecho contra otros, y no solamente contra otros, sino contra Dios. David decía ahí en el Salmo 37, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y tenemos que aceptar que los que pecan con nosotros, contra nosotros, son igual de pecadores que lo que nosotros hemos sido. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y el verso 10 habla de que esto es el juicio del Señor, el juicio que el Señor Jesús llevó cargando los pecados suyos y los pecados míos, con los cuales fuimos perdonados, con los cuales nuestros enemigos fueron perdonados, y por lo cual nosotros estamos llamados también a perdonarles. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios amó tanto a mis enemigos y a sus enemigos, que murió por ellos en la cruz del Calvario. Dios decidió amarlos. A pesar de que le habían ofendido a Él en primer lugar y a usted, Dios decidió amarlos, Dios decidió perdonarlos, pero el pecado tenía que ser pagado y Cristo lo pagó. No es suficiente, mi hermano. No es suficiente saber que el Señor murió por esos que le ofendieron a usted. No es suficiente este tiempo de amargura y de enojo y de ira contra todas esas personas. ¿No cree que ya es el tiempo de empezar a perdonar a todos los que le han ofendido, a todos los que le han señalado? ¿No cree que es tiempo de ser agradecido con Dios y decirle, Señor, si tú me pides que perdone, yo voy a perdonar? Si tú me pides que ame a mi enemigo, yo lo voy a amar y lo voy a hacer en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Siempre que estamos predicando el Evangelio, deseamos que haya una persona que no conozca a Cristo que lo escuche. Oramos por eso. Si usted es esa persona, quiero decirle que Dios le ama y que este momento no es una coincidencia, que el Señor ya lo había preparado hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando moría por usted, cuando derramaba la sangre por usted, por sus pecados, por sus iniquidades, para que usted pueda tener perdón de sus pecados y vida eterna. Dice la palabra de Dios que no quiere que usted se condene,
que hoy es un día de salvación, que hoy es el día de su salvación. Que si usted muere sin Cristo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando delante de Dios se presente todas sus iniquidades, todas sus maldades, todos los pecados que usted ha cometido, vergonzosos, innombrables, el Señor le va a condenar en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero recuerde, Dios no quiere que usted se condene. Dios quiere que usted se arrepienta y que venga a Él y reciba perdón y vida eterna. Este es el amor y la misericordia de Dios para su vida. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo? Hagamos una oración. Permítame acompañarle en una oración. Y al terminar la oración, usted pueda recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Oramos. Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, me presento delante de ti. Señor, he cometido muchos pecados. Te he ofendido muchas veces y de muchas maneras. Y tengo vergüenza. Estoy arrepentido. Pero he escuchado que la sangre derramada de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario lava mis pecados. Padre, lávame con esa sangre. Perdóname de toda iniquidad y de toda maldad. Y en este momento quiero recibir a tu Hijo Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le entregó su corazón a Cristo? Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Si usted le entregó su corazón a Cristo, hay un gozo, hay una fiesta en los cielos. Ya usted no va a ir a condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Pero ahora nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de poderle guiar, de mostrarle cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta a través de las Escrituras. Por favor, queremos saber de usted, comuníquese con nosotros. Hermanos, esta es noche de miércoles, culto de oración, y vamos a hacer nuestras oraciones delante del Señor para traer nuestras cargas delante de Él, para que Él tome el control sobre todo lo que está pasando en nosotros y alrededor nuestro, para poder ver los milagros que estamos necesitando, humillándonos ante Él, para que Él reciba la gloria en todo momento. Así que vamos a disponer nuestros corazones entonces para este tiempo de oración. El Salmo 138 nos enseña que Jehová es excelso y que Él atiende al humilde. El humilde es aquella persona que no se cree que está tan alto, que está por encima de los demás, sino que puede bajarse, puede humillarse y puede y debe pedir perdón, porque es un ser humano, un pecador como todos, y comete faltas que ofende a otras personas. Por eso debe pedir perdón. Nosotros cada momento cometemos errores. En nuestro núcleo familiar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. También lo hacemos en el trabajo, con los diferentes compañeros o con los jefes, o con personas que todavía están empezando. Además, también lo hacemos a nivel social, nuestros vecinos. Es cierto, ahora estamos en una cuarentena, estamos guardados, no salgo a saludar gente, pero a veces con acciones que pueden pasar, como al sacar la basura o al estacionarse mal, uno hace actos que ofenden a otras personas y debo pedir perdón por eso.
Si yo quiero que Dios me atienda, yo debo ser humilde y debo pedir perdón si hago algo que afecta a los demás. Ahora también debo entender que al igual que yo, también las personas cometen faltas. Y esas faltas me ofenden, me hicieron algo, en el mismo ámbito. Y si ellos lo hicieron, en el trabajo, aquí en la casa, a nivel social, si ellos hicieron algo que me ofendió, yo debo perdonarlos. Porque debo imitar a Dios y perdonar a los demás como Dios me perdonó a mí y lo perdonó a usted en Cristo Jesús. Por eso antes de empezar a orar, antes de ir y decirle a Dios lo que me afecta, lo que me duele, lo que necesito, seamos humildes, pidamos perdón y tengamos la confianza que una vez que lo hacemos, Dios nos atiende. ¿Me acompaña a orar? Nuestro Dios, muchas gracias por hablar contigo. Gracias porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque seguimos ofendiendo tu nombre, ofendiendo a los demás con nuestras faltas y pecados, Dios, tú nos perdonas. Por eso, Dios, queremos ser imitadores de ti y perdonar a aquellos que han hecho cosas que nos han ofendido. Tal vez ellos no van a cambiar, no me toca a mí cambiarlos, tú cambias las personas. Y tal vez sigan haciendo lo mismo. Oh Dios, que mi corazón no guarde rencor contra ellos. Y perdón, Señor, perdón, porque esas personas he querido guardar algo aquí y no las he querido perdonar. Señor, ayúdanos a perdonar a los demás, a perdonar a esas personas. Pero al igual, oh Dios, entendemos que hemos hecho cosas que han ofendido a otros, que también somos pecadores imperfectos y cometemos faltas que los ofenden, que los afectan, que hemos sido mal testimonio, mala imagen o mal ejemplo. Señor, primero que todo, perdónanos. Y como tu palabra dice, danos el querer como el hacer para ir a pedirle perdón a ellos. Señor, tal vez no podemos salir o no podemos ir libremente por la calle por esta situación de la pandemia. Pero con una llamada telefónica, con un mensaje, que demos el paso de pedirles perdón y poder restaurar esa amistad, esa comunión, pero sobre todo, dejar el nombre de Dios en alto. Que pido perdón, que perdono, porque Dios me perdonó a mí. Y no quiero retener nada en mi corazón. Dios, muchas gracias por el perdón que tú nos das. Y danos la fuerza para expresar ese perdón a los demás. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos en aquella misión, uno de los propósitos era sanar enfermos. Porque, así como lo vimos la semana pasada, uno de los intereses de Dios es la sanidad en la dolencia cuando se afecta la salud. Y eso hoy queremos hacer. Porque Dios, a lo largo de la Escritura, vemos que Él sanó personas. Él no es ajeno al dolor. Él no es ajeno al sufrimiento. Compartíamos en el culto anterior que Él se puede compadecer de usted y de mí. Si yo soy el afectado directamente, Él se compadece. Si yo tengo un familiar y estoy afligido porque está sufriendo una enfermedad, Él se compadece. Por eso nosotros debemos orar, no solamente si yo soy el afectado, sino entendiendo que debo tratar a los demás como yo quisiera que me trataran. Y si aquella persona necesita fortaleza, yo debo orar por él. Si necesita salud, a mí me gustaría tener salud, entonces debo orar por él.
debo orar por ella. Por eso le invito a que ahora tomemos un momento y oremos por los enfermos, por la familia de los enfermos. Y que ese mal, esa prueba que Dios ha permitido, traiga gloria a su nombre y podamos ver su mano actuando. ¿Me acompaña a orar? Señor, muchas gracias porque continuamos hablando contigo, porque tenemos tu atención. Gracias por poder colocar nuestras cargas, nuestros pesos en tus manos, sabiendo que tú los llevas. Por eso, Dios, en esta ocasión queremos orar por los enfermos, porque en nuestra familia, en la familia de mis hermanos, de mis conocidos, o ellos tienen a alguien conocido, hay una persona que está sufriendo por la salud, por una enfermedad que posiblemente no la buscó, se contagió, o hay algo que ya venía mal y se está agravando. Señor, sabemos que en tus manos está la vida de cada ser humano, que no cae una hoja de un árbol sin que sea tu voluntad, y que conoces a cada uno así como conoces cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Y sabemos, oh Dios, que tienes el conocimiento de ese problema de salud que tiene, de esta enfermedad que está pasando. Oramos, Señor, por tu fortaleza para poder llegar al final de esta prueba que has permitido. Oramos, Señor, para que utilice los médicos, si es tu voluntad así, y que puedan diagnosticar bien, que puedan dar el tratamiento correcto. Y, Señor, y poder ver tu mano guardando y recuperando a los hermanos, guardando y recuperando a esas personas que necesitan sanidad. Pero también confiamos y creemos que eres Dios sobre todas las cosas. Y para tu gloria puedes usar esa enfermedad y hacer un milagro y sanarles. Y mostrar a los demás que hay un Dios sobre todos. Por eso, Padre, si este problema de salud que has permitido es para tu gloria y pasamos a glorificarte en ello, te esperamos y descansamos en ti y pedimos también para poder ver tu nombre exaltado a través de la sanidad de estas personas que están sufriendo por su salud. Señor, oramos por la familia, porque es posible que hayan perdido la esperanza, es posible que tengan temor. Oramos por tu protección en ellos, por tu fortaleza y tu consuelo. Y oramos para que se afirme más esa esperanza en ti. Hay personas que nos han pedido que oremos por algunos familiares, conocidos o por ellos que no creen en Dios. Oramos sobre todo para que la sanidad de su alma, de su corazón venga y también pueda venir la sanidad de su cuerpo. Muchas gracias, porque eres el Dios que se ha interesado por los problemas de salud de las personas y que hoy sigues tan interesado como antes. Oramos por los enfermos para ver tu mano y tu voluntad en esto, porque lo hacemos para que lo hagas y lo pedimos para que lo hagas conforme a tu voluntad y en el tiempo que quieres mostrarlo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. En este mismo episodio, cuando Jesús envía a los 70 discípulos, cuando ellos van a salir, les dice que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hace una petición: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y cuando usamos la aplicación de este pasaje, entendemos que esos obreros son las personas que se han dispuesto a ir a compartir el Evangelio, a servir a Dios para que las almas escuchen de su amor, escuchen el mensaje de salvación y puedan recoger esa cosecha de personas salvas, de poder cuidar la obra de Dios. Y por eso vamos a tomar el tiempo para orar por las misiones, porque hay personas que han ido a recoger la cosecha, a llevar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, tanto aquí en nuestro país
como fuera de Él. Porque la necesidad la tenemos a nuestro alrededor, como más allá de las fronteras. Y hablo de la necesidad porque las personas hoy están muriendo sin Cristo. Y no es solo un asunto de la pandemia. A nivel de los siglos, las personas viven sin esperanza, lamentablemente, mueren sin esperanza. Por eso oremos, porque ellos necesitan ser guiados por Dios cada día. Sí, siguieron el llamado, pero ellos encuentran enfrentamientos, el enemigo, necesidades, y hay que orar para que su corazón se afirme, la palabra de Dios abunde en su corazón y puedan compartirla con los demás, con las personas que necesitan, como un día usted y yo estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. ¿Nos acompaña a orar? Padre, muchas gracias, porque nos has puesto en una época del mundo, como decías, donde los campos están blancos, donde ya están listos para la cosecha. Pero entendemos que hay muy pocos obreros y la mies es mucha. Y mucha necesidad de una persona que requiere un mensaje de esperanza, que necesita escuchar del amor de Dios. Y oh Dios, queremos pedirte y agradecerte por los que han tomado el deseo y la decisión de seguirte, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación en nuestro país y más allá. Por eso, Padre, queremos orar para que tú les guardes y les mantengas su corazón, su mente, su deseo en llevar las buenas nuevas de salvación. Oramos para que tu palabra abunde en sus corazones. Oramos para que se abran más puertas, que tengan más oportunidades. Oramos por tu protección, porque hay lugares donde sus vidas corren peligro por llevar este mensaje. Entendemos por la situación del mundo que tu Hijo regresa pronto. Tu palabra dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso hay más oposición, hay más dureza de corazón, pero hay más dolor por las consecuencias del pecado. Señor, gracias por los hermanos en el campo misionero y fortaléceles para seguir llevando el mensaje de esperanza, la luz del mundo. Padre, provee lo que les hace falta, guarda a sus familias, manténles bien de salud, aún en esta situación y aún después de que esto pase, que estén bien de salud para que con todo su ser estén llevando el amor tuyo a las personas. Muchas gracias, porque podemos acompañarle con nuestras oraciones, con nuestro corazón, para poder llevar tu palabra a lugares donde no vamos a llegar nosotros, pero tú estás llevándolos a ellos. Gracias por los misioneros y porque tu palabra se extiende y corre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere, porque es la autoridad que Él mismo ha establecido. La Biblia nos manda que nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad, pero también que debemos orar por ella. Por eso ahora tomaremos un momento para interceder por nuestros gobernantes, por el presidente, por los diputados, los ministros y cada una de las autoridades gubernamentales a las cuales nosotros debemos respeto. No es algo fácil estar ahí. Entienda que no solo con la situación de la pandemia, pero algo que nos pide la Biblia es para que ellos actúen de manera honesta, donde hay mucha influencia, que va a querer que haga lo que él quiere, lo que aquellos quieren, y debe actuar de una manera que beneficie a todos los que tiene bajo su control. Por eso hay que orar por sabiduría para ellos. Hay que orar para que puedan hacer de la mejor manera cada decisión. Y ahora estamos en un momento de la pandemia. Necesitan nuestras oraciones. Pero sobre todo, nuestro ejemplo. Al obedecerles y a que nuestros familiares, nuestros conocidos, sepan que oramos por nuestros gobernantes. ¿Nos acompaña a orar?
Padre, muchas gracias por la bendición de tener un país como este. Gracias porque hay un gobierno. Y gracias porque esa autoridad la has permitido y la has colocado sobre nosotros. Por eso, Señor, queremos pedirte por ellos, para que puedan hacer las cosas de la mejor manera, siempre buscando el beneficio del pueblo, siempre buscando hacer de la mejor manera cada decisión con honestidad, con sabiduría. Como le decía al inicio a los hermanos, no es un puesto fácil. Sabemos que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a querer hacer un desorden en el mundo y va a querer hacer un desorden en el gobierno para que el país esté desordenado, para que la gente no sepa a dónde ir. Pero queremos orar para que guardes a nuestros gobernantes y puedan hacer las cosas de la manera correcta. Oramos por la salud de ellos, para que tú les guardes, porque en esta situación de la pandemia se necesitan personas con voluntad firme, voluntad sabia, que puedan llevar por este camino y salir adelante. Oramos por las decisiones que tiene que tomar el Congreso, por las personas que tienen que colocar en las distintas responsabilidades. Pero sobre todo, Dios, queremos pedirte para que ellos puedan tomar la mejor decisión de sus vidas. Que no solo es escuchar que hay un mensaje que habla de Dios, que hay cristianos que tienen su mensaje, que ellos puedan escuchar el Evangelio, entender su necesidad de un Salvador, su condición perdida, y que tu palabra, que no vuelve vacía, llegue a sus corazones y los haga buscar a Cristo como Salvador personal. Muchas gracias por cada autoridad que tenemos. Guárdales, dirígeles, y que todo lo hagan para que se muestre que tú tienes el control. Para tu gloria y honra, los ponemos en tus manos, porque lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ya para ir cerrando, hermanos, este culto, vamos a orar por la iglesia. Y siempre decimos que es una oración extensiva para las demás congregaciones. En esta ocasión quiero decirles que el próximo domingo estamos de aniversario. En medio de la pandemia, en medio de este coronavirus, en medio de que el templo está cerrado, que no podemos congregarnos, que tenemos tiempo de no vernos, de no poder tomarnos un café, de no poder compartir juntos en un mismo espacio, la iglesia, por la misericordia del Señor, ha seguido adelante a través de estos cultos, a través de mensajes, de las redes, de diferentes formas. La iglesia ha seguido adelante. Vamos a celebrar los 40 años de que la iglesia abrió sus puertas y gracias al Señor la ha sostenido durante estos 40 años. Hemos pasado momentos difíciles, momentos donde se esperaba que hasta las puertas cerraran, pero el Señor nunca lo dispuso así. El plan de Dios es que la iglesia siga siendo luz, que siga siendo sal de la tierra. Gracias al Señor por todas aquellas personas que estuvieron antes de nosotros. Desde luego no hemos recorrido los 40 años con la iglesia, pero gracias por todos aquellos primeros pioneros, por todos aquellos que Dios usó, por nuestro hermano Arvil Smith, su esposa Bárbara, que ahora está ya con el Señor en los cielos, que los usó para este ministerio. Gracias al Señor por ellos y por todos los demás. Algunos ya están con el Señor, otros están sirviendo a Dios en otros lugares, y que el Señor les siga bendiciendo y se siga glorificando en sus vidas. Ellos han pasado la antorcha y ahora estamos una familia de hermanos en Cristo en la iglesia La Gracia. Y gracias al Señor porque cada uno de ellos es un mesonero dentro de la congregación. Estamos listos con corazones abiertos para poder amar a todas aquellas personas que Dios ama y que Dios trae a la congregación para poderles ayudar a sanar, o para que conozcan a Cristo, para que puedan ser restaurados, o para que puedan llegar a ser mesoneros dentro de la congregación, o
bendito sea el Señor, los llame al campo misionero y vayan a predicar a otros lugares, porque el mensaje tiene que seguir siendo predicado. En esta ocasión le damos gracias al Señor por estos 40 años, largos, difíciles, pero a la vez maravillosos, donde hemos visto y estamos seguros que hasta que venga por su iglesia, seguiremos viendo su poder, su amor, su misericordia y su bondad a través de este ministerio, a través de esta congregación. Así que vamos entonces a tomarnos un momento para agradecerle a Dios por esta familia, por esta iglesia, La Gracia. Amado Señor, gracias. Gracias porque abriste las puertas hace 40 años para que el mensaje del Evangelio de vida eterna fuese predicado. La iglesia ha pasado por pruebas, por dificultades, por aflicciones. Pero Señor, todas ellas fueron enseñanzas para ayudarnos a madurar, a conocerte más y mejor en cada una de estas situaciones. Hoy la iglesia sigue abierta, porque tú la tienes abierta. Y sigue, Padre, creciendo, porque tú sigues añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, que no olvidemos cuál es el llamado, cuál es la labor. Somos el mesón. Tu Hijo Jesús es el buen samaritano y sigue trayendo a todos esos heridos que encuentra en el camino y los trae, Padre, para que podamos amarlos, para que podamos cuidarlos, para que podamos fortalecerlos, restablecerlos en algunos casos, para que puedan ser mesoneros con nosotros o puedan, Señor, salir a servirte a otros lugares y que el Evangelio siga siendo predicado. Ayúdanos, Señor, a mantener como congregación nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, a seguir haciendo tu voluntad, a no desviarnos por diferentes corrientes modernas, sino a mantenernos, Señor, en la senda establecida, en lo que tú, Señor, has establecido para la iglesia, el mensaje del Evangelio, Padre, para la salvación de las almas. Gracias, Padre, por cada uno de los siervos, por cada uno de los pastores a lo largo de este tiempo. Y te rogamos, Señor, para que tú bendigas, Señor, este ministerio actual, Señor, para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno es, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce
gozaré y la vida mundana jamás desearé. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que estos días que estamos en nuestras casas, en nuestras burbujas sociales, sean momentos para que reflexionemos lo que el Señor nos ha permitido en todos estos 3 meses y lo que todavía nos va a permitir hacer más. Es poco lo que nos debe interesar en la vida terrenal, porque nuestra vida es en la vida celestial. Pidámosle al Señor, porque Él está pronto a venir. Su venida está muy, muy cercana. Dispón tu corazón y tu mente y que tu testimonio durante todos estos días sea un testimonio digno de un obrero del Señor. Piensa en el mensaje, piensa en todo lo que el Señor nos dijo en esta noche y que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo por este medio. El Señor te bendiga.